Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de conversar un poquitico, nada más, unos 5 o 10 minutos máximo, sobre lo que pasó con el plebiscito y lo que ha ocurrido después del plebiscito, inclusive con esa espuria Asamblea Nacional Constituyente. Hay tantas noticias que han ocurrido del 16 de julio hacia acá, que bueno, que una tapa la otra, se producen noticias a montón todos los días. No da tiempo de analizar nada. Pues. Fíjense ustedes, este fin de semana se instala la Asamblea Nacional Constituyente esta comunal, destituyen a la fiscal general, devuelven a Leopoldo López sin saber por qué se lo habían llevado nuevamente, excluyen a Venezuela de Mercosur, y ayer domingo amaneció. Ayer domingo, la gente dirá por qué sería el domingo. Hay algunos audios ahí que explican el por qué el domingo. Yo tengo otra opinión, ¿no? Yo pienso que fue un domingo quizás, porque eso denota que probablemente que los cuarteles se quedan sin tropa los fines de semana porque no pueden alimentar a las tropas. Y hay menos personal inclusive en los cuarteles, y por eso hicieron, supongo yo, la operación David acá en el Paramacay ayer domingo en la madrugada. Pero eso también representó algo muy importante. Fíjense ustedes, del 16 de julio, de ese movimiento tan inmenso de 7 millones y tanto hacia acá, después nos sacan una Asamblea Nacional Constituyente y hubo como un apagón, como una desesperanza. Y ayer, ¿qué pasó ayer? Ayer ocurrió prácticamente lo que se pidió el 16 de julio. Se le pidió que los militares actuaran conforme a la Constitución. Eso fue lo que ocurrió, si eso es lo que vamos a ver la lectura. Pero también ocurrió, otra lectura es que no es verdad que todos los militares son corruptos o que están con el régimen. Esa es otra lectura. Vulnerable que es la Fuerza Armada, y sobre todo que un capitán que ya se había pronunciado como institucional de la Guardia Nacional, de esas declaraciones en una brigada blindada del ejército. O sea, que existe algo más allá de lo que uno a veces sospechaba no existía. Existe como una especie de organización más fuerte y más grande de la que uno pensaba que existía. Se derrumba ese mito de que no, hombre, aquí no contemos con la Fuerza Armada. Aquí no es que estemos contando con la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas son necesarias para apoyar la institucionalidad, no para dar golpe de Estado, porque estamos en un golpe de Estado. Entonces, algo que es que se está en sintonía entonces con el 16 de julio, cosa que ahora quieren apartar. Yo creo que sería una incoherencia total si se inscriben candidatos a las gobernaciones. Voy a explicar por qué. No quiero ni desacreditar ni nada de estas cosas a quienes sostienen que hay que inscribir. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que no hay que inscribir. ¿Por qué? Porque si el 16 de julio se consultó a la gente, se pidieron 3 preguntas, se hicieron 3 preguntas, y las 3 preguntas fueron contestadas y se fueron celebradas y aplaudidas. Y una de ellas era, que hablaba del 3, es decir, la restitución del hilo constitucional. Se habló del 350, es decir, desconocer a los poderes. Ahora, y inclusive se logró, después de esa extraordinaria consulta plebiscitaria, el apoyo de más de 40 países a nivel internacional. Hasta el Vaticano, que estaba un poquito ahí medio dubitativo, apoyó o rechazó la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora algunos dirigentes políticos dicen que no hay que perder ningún espacio. ¿Cuál espacio? ¿Qué gobernación? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo nosotros le explicamos a la sociedad internacional, a la comunidad internacional, que estamos en dictadura como lo estamos, pero sin embargo nos vamos a presentar con candidatos para no perder espacios en unas gobernaciones? ¿Qué hará un gobernador en una dictadura?
¿Ustedes creen, sinceramente, quiero preguntarle ahora a ustedes, ¿ustedes creen que las 23 gobernaciones vamos a tener más apoyo popular que el que hemos tenido hasta ahorita? Ustedes no piensan, ¿y por qué le hago esta pregunta? Porque yo creo que el apoyo popular es el rechazo no al gobernador, que sí existe también, pero es el régimen total, es el sistema de gobierno que existe en el país, es el rechazo total, no es una gobernación. Siendo esto así, ¿qué logramos con una gobernación? Lo que podemos lograr es disminuir inclusive ese rechazo o ese caudal de personas que tenemos a favor del sector democrático y poner como cómplices a algunos gobernantes que, sin ser cómplices, van a ser cómplices del desastre nacional, porque ¿a quién le van a tomar la gobernación cuando no funcione un hospital, que no funciona, o cuando falte algo que siempre falta? A un gobernador de la oposición, que es el que le va a dar la cara a la gente. Entonces no va a hacer nada sino distribuir. Mire, elecciones en dictadura, más que elecciones, son negociaciones. Es aumentar quizás la cartera cliente de algún partido político o de alguna organización, pero no es socavar lo que queremos socavar, que son las bases del régimen dictatorial. Por eso quiero que lo reflexionen, que lo piensen. No es una posición antipartido ni nada de esas cosas, es ser coherente con lo que se dice y con lo que se practica. No podemos decir por un lado que estamos en dictadura, que desconocemos el régimen, que el CNE no ha podido hacer, por ejemplo, las elecciones del Amazonas, que no pudo hacer el referéndum revocatorio, pero ahora sí va a hacer, hizo una Asamblea Nacional Constituyente espuria y ahora va a presentarse unas elecciones a la gobernación. Algunos dicen, no importa, nos inscribimos y seguro las van a anular. Yo no creo que anulen esas elecciones, si acaso van las elecciones de gobernador. No creo que la anulen, no creo. Es más, no sé si llegamos a ese tiempo, ¿no? Con ese cronograma ni nada de esas cosas, pero por otras razones, tipo Caguaniparo u otras personas que puedan presentarse. Entonces, amigos míos, mañana empieza el periodo de inscripción. Hay que ser sensato, hay que ser coherente. No es abandonar los espacios, al contrario, es insistir en los mismos espacios que hemos ido abonando a lo largo de estas luchas, que es el desconocimiento del régimen y, bueno, y decir las cosas con coraje y con dignidad, no por vernos el ombligo, buscar una parcelita de poder que no es ningún poder, sino más bien se va a presentar el síndrome del gobernador sumiso al régimen. Lo cierto, bueno, volviendo al tema de ayer, de la madrugada de ayer, acá en Valencia, ahora las cosas, el miedo, no tengo ninguna duda, va a perseguir como una sombra a Nicolás Maduro y todo lo que significa su alto mando militar. Porque ahora, bueno, si se cumplieron sus objetivos, los objetivos de este señor Caguaniparo, es que, bueno, se armó la resistencia. Y él no está hablando de golpe de Estado, está hablando de un movimiento cívico-militar, está hablando de respetar la Constitución, está hablando, señor, está hablando lo mismo de lo que se preguntó el 16 de julio y se contestó que sí, que estábamos de acuerdo. Entonces, aquí vamos a poner los puntos sobre las IES, es decir, no condenemos en este momento lo que ocurrió el día de ayer en el fuerte Paramacay, que todavía las cosas están confusas, pero no, yo no estoy de acuerdo con lo que, por ejemplo, sale hoy en la prensa, que la MUD le pide a Nicolás Maduro que investigue lo que ocurrió en esa brigada blindada. ¿Qué es eso? O sea, el que debe ser investigado, le vamos a pedir a nosotros que investigue. Si precisamente ese asalto, como lo quieran ver, o ese ingreso al fuerte Paramacay fue para llevarse unas armas, para proteger a la población, de acuerdo a lo que dice Caguaniparo. El responsable de todo lo que puede ocurrir aquí, de ahora en adelante, con esas armas, que ahora, de verdad, a mí me preocupa mucho la situación. Por supuesto, deben estar mucho más preocupados la Guardia Nacional, pero me preocupa muchísimo cómo pueden ser ahorita las manifestaciones. Yo creo que ya pasamos de una etapa a otra. Algunos dicen se apagó la calle. Yo creo que ya con estas intervenciones militares, recuerden que los civiles tenemos un lenguaje muy distinto al de los militares. Nosotros podemos llegar hasta la frontera de los cuarteles, hasta las puertas. De ahí para adentro hablan los militares. Nosotros no tenemos ese lenguaje. Nosotros comencemos con las ideas
y con los argumentos que nos dan las ideas. Pero los militares tienen otro lenguaje. Los militares tienen que estar supeditados a las órdenes de los civiles. Y los civiles, el 16 de julio, le dieron una orden a los militares. Es decir, actúen conforme a la Constitución. Desconocemos la Asamblea Nacional. Estamos de acuerdo con la constitución de un gobierno de unidad, que puede ser posible. Puede ser posible. Algunos dicen, ¿cómo? Eso no está en la Constitución. Claro que no está en la Constitución. Como tampoco estaba lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Estas revoluciones o esta rebelión popular que ya comenzó hace tiempo, puede surgir de allí el derecho a constituirnos o a constituirse un gobierno de transición para lograr la pacificación, el reencuentro, la reinstitucionalización de Venezuela, que bastante falta hace. Lo que pase de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de Nicolás Maduro y del grupete militar y esa gente que se niega a abandonar el poder y al contrario sigue arremetiendo contra la población civil. Yo tengo mucha esperanza, de verdad que sí, y le pido a los ciudadanos, y le pido a los partidos políticos o a aquellas personas que tengan aspiraciones en que este no es el momento de las elecciones regionales. Vendrán momentos de elecciones regionales, pero el objetivo, lo principal, lo coherente en este momento es seguir luchando por lo que se le consultó el 16 de julio a la población civil, a los ciudadanos, que votamos mayoritariamente por esas 3 preguntas. ¿Ok? Aquí, vaya, no sigamos engañándonos. Seamos sinceros, seamos coherentes. Entiendo que los partidos políticos, su principal objetivo son las elecciones. ¿Elecciones en qué condiciones? ¿Gobernaciones para qué? Entiendan los partidos políticos que los partidos políticos son la correa de transmisión de las necesidades de los ciudadanos para llegar al poder. No que el partido político monte en un autobús a los ciudadanos para llevarlo a donde quiera el partido político. No, las cosas no hay que verlas de esa manera. Nosotros los ciudadanos, yo no soy antipartido, al contrario, yo no niego que en algún momento pueda pertenecer a un partido. Son necesarios los partidos políticos, pero hay que interpretar el sentir popular. Hagan una encuesta. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere elecciones regionales o quiere comida? ¿O quiere que la inflación no sea tal inflación? ¿O que quiere medicamentos? ¿Quiere calidad de vida? No están pensando en la cara del gobernante, no, sino en el sistema de gobierno. Eso, presentarse en unas elecciones regionales es más populismo. Y ese populismo es el que nos tiene enterrados acá en Venezuela. Vamos, muchachos, vamos, amigos, vamos, ciudadanos, a construir ese país que todos nos merecemos, pero no con estas elecciones de caricatura, sino con la constitución de un verdadero movimiento o junta de gobierno que restablezca el hilo constitucional que se viene rompiendo desde hace tiempo. ¿Ok? Aquí dicen, no, la salida tiene que ser institucional. Mire, señor, la salida será constitucional, pero no institucional, o al menos no convencional, porque cuando tenemos unas instituciones al servicio de una dictadura, ¿cómo pretendemos salir valiéndonos de las instituciones para hacer valer, y valga la repetición, la voluntad de los ciudadanos? ¿Cómo acudir a un TCJ cuando el TCJ anula cualquier decisión? ¿Cómo acudir al fiscal del Ministerio Público cuando el fiscal del Ministerio Público ya es un fiscal espurio? Se nombró un Tribunal Supremo de Justicia y ahorita están estos magistrados nombrados huyendo porque los están persiguiendo para encarcelarlos. Entonces, aquí, o como se dice en el llano, o se dice en criollo, o comemos tiburón o morimos arponeados. Aquí o actuamos con coraje o bueno, o convivimos con la dictadura. Ustedes lo escogen. Apretado abrazo para todos ustedes.